Amén, hermanos. Vamos a nuestras Biblias, por favor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Hoy vamos a concluir en el versículo 4. Vamos a seguir en esta sección. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Sígame con su vista del versículo 1 al 7. Al 9, perdón. Según Timoteo 3, 1 al 9. Dice el texto: también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán días, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, pues también lo fue la de aquellos. Amén. Continuamos en esta sección, tiempos peligrosos en la iglesia. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, le damos gracias una vez más por las bendiciones que nos has dado. Gracias porque hemos podido cantarte. Hemos, mi Dios, leído la Escritura. Hemos dado gracias a tu santo nombre y, mi Dios, usted ha sido bueno para con nosotros. Yo te ruego en este momento que el Espíritu Santo guíe mis pensamientos y guíe mis palabras. Que el Espíritu bendito prepare mi corazón y el corazón de mis hermanos para recibir tu mensaje. Y que el poder de las Escrituras nos siga moldeando la imagen de Jesucristo. Te ruego, Padre amado, que usted nos ayude, que nos guíes. Por favor, mi Dios, sensibiliza nuestro corazón. Obra en medio nuestro. Yo reconozco que soy un hombre inútil y que soy indigno, mi Dios, de estar aquí. Que tu presencia esté con nosotros, mi Dios, y glorifica tu santo nombre por medio de la exposición de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Hoy concluimos con las características de estos hombres peligrosos. Características que inició el apóstol Pablo a mencionar desde el versículo 2, después de decir que en los postreros días, ¿verdad?, vendrían tiempos peligrosos que iban a ser efectuados o causados por hombres, ¿verdad?, cargados de diferentes pecados. Hombres, como ya hemos visto a lo largo de estos sermones, amador de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Ahora, hermanos, vamos a iniciar desde la segunda sección del versículo 3, que es intemperantes, y vamos a concluir en el versículo 4, donde dice amadores de los deleites más que de Dios. Después de comparar la actitud de los hombres en los postreros tiempos con la actitud del diablo, recuerden que el último adjetivo que miramos era calumniadores, que viene de la palabra griega diabolos, que se traduce o significa diablo o adversario. Estos hombres iniciaron primero amándose a ellos mismos, y su pecado los ha llevado a una degradación moral y espiritual, al punto que el apóstol los compara con Satanás. La actitud que ellos manifiestan, los deseos que ellos expresan, son semejantes a los de Satanás. Ahora, el apóstol describe que son también intemperantes. Dice que estos hombres son intemperantes. Esta palabra significa o proviene del vocablo griego akrates y significa una persona sin dominio propio.
Es decir, un individuo que no tiene la capacidad para reprimirse o refrenarse. En pocas palabras, este es un individuo que es incontrolable. La expresión acrates es una palabra compuesta y el prefijo a es algo que no se tiene, algo negativo, y krates, que es este control. O sea, como les mencioné, literalmente significa sin control. No tienen control. En un sentido moral, el apóstol se refiere a gente sin freno e incontrolables. Son personas o individuos tan gobernadas por sus pasiones que practican toda clase de perversidad sin límite alguno. Nadie les puede decir nada. Nadie los puede controlar. Como ya hemos visto, son desobedientes a los padres, son blasfemos, denigran a Dios con sus labios y también a sus prójimos. Son personas sin afecto natural. El siguiente paso lógico es que también sean incontrolables. Nadie les puede decir qué hacer, nadie los puede gobernar, nadie los puede sujetar. Estos individuos son tercos, son sin dominio propio. Estas personas han sido entregadas a sus vanos razonamientos, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, y ahora son esclavos de sus propios deseos. Es malo cuando el hombre peca, pero es mucho peor y es mucho más peligroso cuando Dios entrega a un individuo a sus vanos razonamientos. Cuando Dios entrega a un individuo o a una iglesia inclusive a sus vanos razonamientos, este individuo llega a ser incontrolable. Ahora llegan a ser como un objeto que siempre está cayendo o un objeto que va en caída y que nunca va a parar hasta que toca fondo. Una persona intemperante, una persona incontrolable, es como aquella roca que si usted la avienta de un lugar no va a parar de caer hasta que toca el piso. Estos individuos que han sido entregados a la mentira y a la maldad y a sus vanos razonamientos no van a poder parar porque ya no tienen freno, ya no tienen dominio propio. Dios les predicó por medio de diferentes hombres, Dios les dio misericordia y gracia, pero ellos amaron las tinieblas más que la luz. Y entonces Dios los entrega a una mente reprobada. Aún el apóstol Pablo los menciona como réprobos en cuanto a la fe más adelante. Estos hombres viven y practican su pecado sin freno alguno. Y no les importa lo que puedan pensar de ellos o lo que les pueda pasar. ¿Ha visto a alguien sin freno? ¿Ha visto a una persona incontrolable, una persona intemperante? Ese individuo va a hacer lo que quiera hacer sin pensar en las consecuencias. Va a ser una persona que actúa sin pensar en los males que le pueda pasar. Va a pensar en drogarse sin preocuparse si puede morir por causa de una sobredosis. Es una persona que va a buscar sus propias pasiones sin preocuparse por las enfermedades venéreas que les pueden dar a él, o a sus hijos, o a su descendencia. Esta, hermanos, es la consecuencia de un amador de sí mismo. Un amador de sí mismo que ha perdido el control de su propia vida y ahora es manipulado por sus pasiones y por su ambición. Estos hombres, como miramos en el capítulo 2, al final están cautivos a la voluntad del diablo. Ya no son libres, son esclavos del pecado. Ya no tienen dominio propio, ya no tienen esa sensibilidad, ya no tienen esa capacidad de pararse porque se han involucrado tanto en su pecado que han ido a un camino que no tiene regreso. A un camino que solamente la gracia de Dios puede cambiar. Son individuos que Dios los entrega por causa de un corazón obstinado y rebelde, como dice el apóstol Pablo, por la dureza
y por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira de Dios y del justo juicio de Dios. Estos hombres han ido cargando y cargando y cargando más pecados a un punto donde las cadenas de la conciencia se han sido rotas y ya van y actúan sin temor alguno. ¿Qué más son estos hombres? Pero estos hombres también, como dice el pasaje, no solamente son intemperantes. Eso al mismo tiempo los vuelve, como dice el texto, crueles. Los vuelve crueles. Infatuados, o esta palabra, perdón, como dice el texto, intemperantes, crueles. Esto, hermanos, viene de la palabra anemeros, y esta palabra significa salvaje o brutal. Es como si el apóstol estuviera hablando de una bestia salvaje cuya naturaleza es atacar su presa y destruirlo en pedazos. La idea de esta palabra, anemeros, denota un salvajismo donde no existe la sensibilidad ni la simpatía. ¿Por qué? Porque ya perdió el dominio propio. Cuando se pierde este dominio propio, cuando se pierde la cordura, cuando se pierde, hermanos, el freno, entonces empieza la ruina del alma y el pecador se torna insensible, malvado y brutal. Cuando el individuo pierde esa sensibilidad, se vuelve, como dice el texto, salvaje, se vuelve brutal, se vuelve una persona que actúa como si fuera un animal irracional, como los de Sodoma y Gomorra. Estos individuos son hombres y mujeres controlados por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Cómo actuaron los hombres de Sodoma y Gomorra? Actuaron como animales salvajes en cuanto vieron a estos tres hombres que venían de parte de Dios. No les importaba quién eran ni de dónde venían, solamente querían violarlos. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que dejarlos ciegos. Y miramos cómo el día de hoy existen muchas personas, tanto afuera en el mundo, pero también en la iglesia, que son salvajes en su manera de atacar a las personas. Son salvajes, son brutales en la forma de condenar a los hermanos y odiar a sus prójimos. No pueden controlar sus malos deseos y han perdido toda clase de sensibilidad. Un lobo o un león no puede reprimir su deseo de comer carne, ¿verdad que no? Porque es su instinto natural. Y este hombre, que es controlado por sus concupiscencias y por los deseos de su carne, ya no tiene esa capacidad de reprimir ese deseo carnal. Está actuando como un salvaje. ¿Se ha visto cómo corre un animal salvaje cuando lleva tiempo sin comer y le pone un pedazo de carne enfrente? ¿Cómo corre? ¿Cómo actúa? ¿Verdad? Se ensucia todo, se revuelca, brinca lo que tenga que brincar, cualquier obstáculo lo esquiva. Igualmente, estos hombres que han perdido la cordura, que han perdido el dominio propio, se tornan de esa manera. ¿Cómo actúan? ¿Verdad? Quitan lo que tengan que quitar, destruyen lo que tengan que destruir y no les da vergüenza nada. No les da vergüenza nada. Y este mal, hermanos, se ha visto en la sociedad. Miramos, ¿verdad? Jóvenes, ¿verdad? O personas tan inocentes, uno pensaría, pero cuyos pecados o cuya manera de pensar se ha tornado cruel, se ha tornado como salvaje, al punto que en los Estados Unidos aplauden al primer niño transvesti. Salen las noticias, le hacen una pasarela, lo aplauden, ¿verdad? Y cualquiera que esté en oposición con ellos, ¿qué van a hacer? Lo van a destruir, lo van a hacer trizas. Y como ya mencioné, no solamente esta insensibilidad y salvajismo se encuentra en el mundo, también se encuentra
en la iglesia. Esta manera vil y descontrolada de atacar a las personas, ¿no? Esa manera vil y descontrolada de odiar a los hermanos, a los prójimos y de condenarlos. Eso, hermanos, no es la actitud de una oveja, ¿verdad? Una oveja es tranquila. Una oveja come pasto. Una oveja, hermanos, no habla, como dice el texto que se le compara a Jesucristo, que va como una oveja que no abrió su boca al matadero. Sin embargo, los animales salvajes ladran, gruñen, gritan, tienen garras y destruyen a sus presas. El apóstol Pablo advierte a Timoteo de que hombres semejantes van a estar dentro de la iglesia. Hombres semejantes van a atacar la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense qué clase de conciencia se ocupa para atacar el nombre de Dios sin temor. Es una conciencia reprobada. Es una conciencia sin temor de Dios. Este salvajismo o esta crueldad los lleva, hermanos, como dice el versículo 3, al final, a ser aborrecedores de lo bueno. Los lleva a odiar el bien. El apóstol concluye este versículo con el siguiente paso. Hemos visto, si usted se ha puesto ¿verdad? Ha visto estos adjetivos, uno lleva al otro, y así sucesivamente hasta que llegamos a un punto de salvajismo. Y hermanos, si no fuera por la gracia de Dios que a nosotros nos restringe, todos nosotros fuéramos igual de salvajes que esos hombres mencionados en la Escritura. Si no fuera porque Dios está restringiendo la maldad de los hombres, nosotros fuéramos peor que Hitler y que los peores asesinos de este mundo. Pero hermanos, por la gracia de Dios, Él está guardando aún su iglesia. Por la gracia de Dios, Él está protegiendo a su pueblo y Él está restringiendo nuestra naturaleza por el poder del Espíritu Santo. Está restringiendo el hombre caído porque ahora hemos sido regenerados. Pero si no fuera por esa gracia de Dios, ninguno de nosotros estuviera exento de esta descripción aquí presentes. Estos individuos, después de perder el dominio propio y actuar con salvajismo, ahora se tornan como aborrecedores de lo bueno. La expresión griega que se traduce aborrecedor de lo bueno es una sola palabra, y es la palabra afilagatos, que literalmente significa odiar lo bueno. Estos individuos o estas personas, estos falsos maestros, odian las cosas que deben ser amadas y aman las cosas que deben ser aborrecidas. Su pecado los ha distorsionado, que ahora están al revés. La maldad en sus corazones, la corrupción de su naturaleza, los ha afectado de tal forma que ahora miran las cosas al revés. Ahora aman las cosas aborrecibles y aborrecen las cosas que deberían de amar. La diferencia, sin embargo, hermanos, entre estas personas y los animales irracionales es que estas personas tienen una conciencia, pero la han saturado tanto de pecado que ya perdieron toda sensibilidad, al punto que tienen la conciencia cauterizada. La diferencia de un animal salvaje es que ese animal no tiene conciencia. Se va a morir y ahí va a quedar, ¿verdad? Pero el ser humano, estos hombres que el apóstol está describiendo, conocen algo porque su conciencia los acusaba primero, pero ¿qué hicieron? Colmaron la conciencia de pecados al punto que ya perdieron toda sensibilidad. Ellos mismos voluntariamente amaron las tinieblas, buscaron los deseos de la carne, buscaron los deseos de los ojos y se involucraron en la vanagloria de la vida. No solo practican el pecado,
no solo practican las abominaciones del mundo, sino que también se deleitan en lo malo y odian y luchan contra toda clase de bien y justicia. ¿Los ha visto? ¿Se da cuenta usted? No sé si le ha pasado. Digamos que va a la escuela, va al trabajo o a cualquier lugar. Usted no está haciendo nada bueno. Simplemente está actuando bien como un buen cristiano y una persona lo odia. Usted le cae mal a esa persona. ¿Sabe por qué? Porque aborrece lo bueno. Y esa bondad suya o esa justicia suya de Jesucristo o esa piedad que manifiesta, ¿qué hace? Expone la maldad del individuo. Y usted lo va a ver, hay personas que ni les haces nada, ni hablas con ellos, pero simplemente porque tú actúas bien, como dice la Biblia, les caes mal, te odian, te aborrecen, no saben ni por qué te odian, es porque su naturaleza se está tornando aborrecedores de lo bueno. Su conciencia se está tergiversando al punto de ya no reconocer el bien y el mal. El problema o lo peligroso, hermanos, lo que nos debe de temorizar en un aspecto o tenernos alertas es que en la iglesia o en muchas iglesias se juzga al hermano que quiere andar en santidad y se solapa el pecado de los demás. Eso es el peligro. El peligro es cuando una iglesia se hace aborrecedora de lo bueno. Hay un hermano o haya una familia que quiere andar en santidad, en consagración, se separa, quiere hacer las cosas bíblicamente y es al primero que van a juzgar o atacar. Y aquellos individuos que están llenos de pecado, de fornicación, adulterio y abominaciones, los solapan. Cuando eso se encuentra en una iglesia, hermanos, mucho peligro, mucho cuidado, porque esos son indicios de una iglesia apóstata. Son indicios de una iglesia a la cual Jesucristo va a quitar su candelero, porque es lo que miramos en Apocalipsis. Había iglesias que estaban abrazando la doctrina de una mujer Jezabel que mandaba o que llevaba a fornicar a los hombres. Había iglesias que habían recibido doctrinas de los nicolaitas y que estaban actuando mal. Y Cristo les dice, arrepiéntanse, si no, van a recibir mi juicio. Sí, hermanos, a las personas el día de hoy que quieren vivir piadosamente y justamente en Cristo Jesús, se les tiene como extremistas. Se les tiene como extremistas a aquellos individuos que quieran regirse solamente por la Escritura y se promueve la ignorancia bíblica. Miramos en qué punto o en qué estado está la iglesia de nuestros días, que se juzga al hermano que quiere estudiar, que quiere conocer la Escritura, que quiere examinarlo todo a la luz de la Escritura, y se promueve la ignorancia bíblica. Usan textos como el de Primera de Corintios, de que la letra mata, ¿verdad? Pero el Espíritu edifica. Entonces, en vez, no leas la Biblia, no leas libros, textos fuera de su contexto. Promueven la ignorancia bíblica y juzgan el conocimiento de la verdad. Sin embargo, miramos en el Nuevo Testamento que los hermanos de Berea eran conocidos como nobles por probar si lo que los apóstoles decían era verdad o no. Así como el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías, la iglesia de nuestros tiempos en muchos lugares llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Antes del cautiverio, Israel estaba aborreciendo lo bueno. Antes del cautiverio, Israel estaba amando el pecado de las naciones paganas y desechando la ley de Jehová. Estaba odiando al profeta que les predicaba la verdad. Apedreaban a los profetas que venían de Dios, que condenaban el pecado, que llamaban al arrepentimiento, y aplaudían a los falsos profetas que Jehová juzga en el libro de Jeremías. Profetas que decían paz, paz, pero no había paz. Profetas que decían que todo está bien, pero la verdad es que no estaban bien las cosas. El día de hoy, la iglesia quiere predicadores que les digan paz, paz, pero no hay paz.
Quieren, las congregaciones o los individuos quieren predicadores que solamente les calmen la conciencia. O como el apóstol dirá más adelante, por el comezón de oír se amontonarán falsos maestros. Yo quiero escuchar lo que quiero escuchar y entonces si no se predica eso, pues yo no voy a la iglesia. Y eso, hermanos, es peligroso, es un estado peligroso porque entonces ya alguien es aborrecedor de lo bueno. Aborrecedor de lo bueno. Hermanos, eso no se acaba ahí. Esa descripción del apóstol no termina con haciendo aborrecedor de lo bueno. El apóstol aún continúa en el versículo 4 y la siguiente característica de estos individuos es que son traidores. Son traidores. Versículo 4. Una persona narcisista, amadora del dinero, vanagloriosa y soberbia, eventualmente se hace una persona traidora. En algún tiempo va a traicionar. Le va a dar la espalda a su familia, a sus amigos e inclusive al Dios que alguna vez predicó. La traición es un fruto natural del amor al dinero. La traición es el fruto natural de la vanagloria. La traición es la consecuencia natural de la soberbia, la impiedad y los males ya mencionados. Quien ama el dinero va a traicionar a quien sea necesario por conseguir más dinero. Quien se ama a sí mismo va a traicionar a quien sea necesario para que él siga siendo el centro de atención. Quien es vanaglorioso y soberbio va a traicionar a quien sea para que su nombre no pierda reputación. Hermanos, estas personas que Pablo le está para que Timoteo los conozca, estas personas no conocen la lealtad ni el honor. Estos individuos simplemente son cobardes que están contigo siempre y cuando se torne favorable o conveniente para ellos. Estos individuos traidores van a estar con nosotros, van a estar con la iglesia como Judas. Se van a refugiar en los beneficios temporales que Jesucristo les estaba dando. Pero cuando Judas vio que Jesús no iba a imponer el reino ahorita, ¿qué dijo? No me conviene esto. Yo mejor quiero 30 piezas de plata. E igual estos individuos que estaban aquí en la iglesia de Éfeso estaban viendo que mientras el cristianismo estaba creciendo, Dios hacía milagros y señales se habían añadido exteriormente a la iglesia, pero en el tiempo de persecución que vivía Timoteo, cuando estaban matando a los cristianos y estaban azotándolos y estaban siendo desgarrados por leones, ¿qué hacían? Estaban traicionando a los hermanos. Los estaban entregando a Roma. Y el día de hoy también es igual, hermanos. Hay personas que van a estar con nosotros, ya mencioné, siempre y cuando les sea conveniente. Van a estar con nosotros siempre y cuando haya comida, ¿verdad? Haya sustento, haya un beneficio, pero cuando las cosas se tornen difíciles, ¿qué van a hacer? Nos van a traicionar. Pero lo más importante es que van a traicionar el nombre de Jesucristo. Y esto no nos debe de asombrar, hermanos. ¿Por qué? Porque aún Jesucristo fue traicionado por Judas, ya mencionado, uno de sus propios discípulos. También Pablo, como miramos en el capítulo 1, fue abandonado por todos los de Asia. Los pecadores entregados a sus pasiones no son dignos de confianza. Un pecador que ha sido entregado, que es incontrolable, ¿verdad? Que un pecador que es salvaje y que todas las cosas ya mencionadas no es digno de confianza, hermanos. Porque eventualmente cuando se ponga él, su vanagloria, su poder, su amor a él mismo u otro, ¿a quién cree que va a sacrificar? A los demás. Cuando llegue el tiempo de decidir, me paro por Dios o por mi propio bien, estos falsos maestros van a elegir su propio bien. Cuando llegue el tiempo de decir, me paro por el pueblo de Dios o por mi beneficio,
Estos falsos maestros van a traicionar al pueblo de Dios y se van a ir tras el dinero, el poder, los beneficios, la vanagloria, los aplausos, porque su naturaleza es ser traidor. Van a traicionar. ¿Qué más? Dice el apóstol Pablo. Después de ser traidores, el apóstol dice aquí el texto, impetuosos. Este adjetivo, esta palabra proviene del vocablo griego propetes, y esta palabra significa literalmente uno que cae hacia adelante. Esta expresión es una expresión metafórica para describir a un individuo precipitado, descuidado o alocado. Son personas que no miden el peligro de sus acciones ni de sus palabras con tal de conseguir sus depravados deseos. Es decir, que una vez que son traidores, también son descuidados, alocados, precipitados. No miden las consecuencias, o en pocas palabras, como nosotros conocemos, son arrebatados. Son individuos arrebatados. No piensan las cosas antes de hacerlas. Tienen un carácter negligente y están tan llenos de ellos mismos que no piensan en el daño que pueden hacerle a las demás personas con sus acciones arrebatadas. Imagínense, hoy en día es lo que hay. En la iglesia están los pastores arrebatados, son pastores propetes que no piensan en las consecuencias, no piensan en sus acciones. Son arrebatados, son precipitados, descuidados, o como también se puede entender, alocados. Son ideas locas. Muchos pastores descuidados y arrebatados toman decisiones a la ligera. Hacen las cosas por mero capricho y no se sientan a meditar lo que van a hacer, o lo que van a decir, o lo que tienen que decidir. Es más, su negligencia y necedad ha llegado a tal grado que consultan a otros pastores o conferencistas antes que consultar a Dios en la toma de decisiones. Vemos en la iglesia un ejemplo semejante. Cuando el pueblo estaba con Josué, llegaron los gabaonitas, si no me equivoco, de muy lejos, pero estaban cercas. Se vistieron de ropa andrajosa, agarraron pan mohoso, ¿verdad? Vino viejo. Y llegaron diciendo que venían de muy lejos y querían tregua y paz con Israel. Josué y el pueblo no consultó a Dios. Fueron arrebatados en su decisión. ¿Y qué pasó? Perdieron la batalla. Y al final estos hombres se quedaron dentro del pueblo de Dios y fueron de tropiezo para Israel. Muchos en el día de hoy lo que sucede. No consultamos a Dios porque somos arrebatados. De repente nos encaprichamos, nos hacemos un berrinche y ya queremos hacer las cosas ya y ahorita y porque estoy enojado ahorita. Pero estos hombres son arrebatados y Timoteo debe entender que él no puede ser arrebatado. Estos individuos que son apresurados y descuidados empiezan ministerios, empiezan construcciones y eventos, pero al fin de cuentas, como todo inició por un mero capricho, por un mero berrinche, dejan todo a medias por ser controlados por las emociones antes que la escritura. ¿Cómo sabe usted que un hombre es controlado por las emociones y no la escritura? ¿Cómo sabe usted que un hombre es arrebatado? Porque usted se va a dar cuenta que todo lo que inicia lo deja a medias. Empieza un ministerio, no lo termina. Empieza algo en la iglesia, no lo termina. Empieza un estudio, una predicación, no lo termina. Empieza una construcción, no la termina. ¿Por qué? Porque todo eso no se consultó ante Dios. Simplemente fue un arrebato. Fue una decisión descuidada y alocada. Estos falsos maestros es lo que hacían. Actuaban de acuerdo al tiempo, a lo que pasaba ahorita, sin pensar más adelante. ¿Qué más encontramos aquí? El versículo 4 dice que son infatuados. Pablo ahora está describiendo a personas
envanecidas, personas infatuadas. Esta palabra infatuada es la palabra tipo y tiene como significado principal estar envuelto en humo, de tal forma que esta palabra transmite la idea de no poder ver. Esta misma palabra en la primera carta se traduce como envanecimiento en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, versículo 6, dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Envaneciéndose, esa palabra es la misma raíz que miramos acá, tipo y significa estar envuelto en humo. Conlleva la idea de no poder ver. Son personas cegadas por su propio orgullo. Están tan envanecidos que creen saberlo todo. Piensan que todo lo saben y no están dispuestos a recibir consejo ni exhortación de nadie más. En pocas palabras, son gente terca. Son gente aferrada o cegada a su propia necedad. El apóstol afirma que el envanecimiento es una marca inequívoca de los falsos maestros, pues dice en la primera carta, en el capítulo 6, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Los falsos maestros eran caracterizados por ser envanecidos, por ser ciegos a sus propios errores. Un hombre que es envanecido, un hombre que es infatuado, es alguien que nunca, en su propio criterio, nunca se equivoca. Siempre, es que fue tu culpa. Yo no lo hice así, es que no. Nunca reconocen su error. Nunca pueden decir, la verdad, si me equivoqué, perdóname. ¿Cuándo fue la última vez, hermano? Haga memoria. Que usted escuchó un pastor que diga, perdón, hermano, yo estuve mal. ¿Verdad que tiene que hacer mucha memoria o tal vez nunca lo haya experimentado? ¿Sabe por qué? Porque en el ministerio la soberbia y el orgullo son tan fáciles de que nos hagan daño, que son los pecados más peligrosos y difíciles de atacar. Y por eso Pablo dice, estos hombres están cegados. Timoteo les iba a demostrar la verdad, como ya mencionó en el versículo 25 del capítulo 2, pero estos hombres que iban a decir, no, yo no estoy mal. Tú estás mal, Timoteo. Yo sé que el apóstol Pablo dice esto, pero es que tú estás mal, así lo hago yo, así tengo 20 años haciéndolo y así va a ser. Pero la Biblia, no, así lo hago yo. Eso es un hombre envanecido. Es un hombre, como dice el texto, infatuado, lleno de sí mismo, como dice la palabra, está envuelto en humo. No puede ver porque el humo del orgullo lo ha cegado. Y hermanos, nosotros no debemos ser así. No debemos ser envanecidos, no debemos ser infatuados, no debemos ser soberbios. Debemos reconocer nuestros errores. Debemos reconocer cuando nos equivocamos o tal vez cuando enseñamos algo mal. Así como Pablo tuvo que exhortar a Pedro, así como este hombre Apolos era poderoso en la escritura, pero no conocía acerca del Espíritu Santo. Y él estuvo dispuesto a aprender de Aquila y Priscila, quienes lo tomaron y le enseñaron mejor el camino. Un falso maestro es aferrado y nunca reconoce su error. Por último, encontramos la última característica de estos hombres, que son descritos por el apóstol Pablo como amadores de los deleites más que de Dios. Esta descripción empezó en el versículo 2 como amadores de sí mismos y también termina como amadores de los deleites, dando a entender que la raíz del mal está en el corazón. Dependiendo de las cosas que ames, es como vas a actuar. Dependiendo de las cosas que gobiernen y saturen el corazón,
va a ser nuestra actitud. La frase amadores de los deleites. En el castellano o en el español aquí podemos ver 4 palabras. Pero esta frase proviene de una sola palabra griega. Y esta es la expresión phile donos. Tenemos la raíz phileo o philes, que es amar. Y también la raíz edone, que significa placer, deleite o pasión. Estas son personas que aman los placeres de la vida más que a Dios. Son personas que siempre están en busca de ¿qué? Del placer. El drogadicto busca la droga porque busca el placer que encontró en su primer viaje. El alcohólico o el adicto a la fornicación, ¿qué está buscando? Placer de la carne. Estos hombres sustituyen a Dios por todas las cosas o cualquier cosa que les traiga placer, ya sea el dinero, las pasiones, la inmoralidad o lo que sea que les pueda brindar un deleite temporal. Hermanos, cuando el hombre es amador de los deleites más que de Dios, ese hombre está perdido. Porque Dios no le va a dar deleites carnales. Dios le va a dar paz y gozo espiritual. Y si la iglesia se torna amadores de los deleites, o sea, si la iglesia quiere ser divertida, ser entretenida, si la iglesia quiere, si los miembros de la congregación quieren ser entretenidos, quieren ser deleitados, quieren ser, que les hablen bonito, no van a recibir la palabra de Dios. ¿Por qué va a ser la escritura? Cuando Ezequiel se comió el rollo, dice que le fue dulce en el paladar, pero amargo en el vientre. Igual también cuando Juan en el libro de Apocalipsis come el rollo, dice que le fue dulce en el paladar y amargo en el vientre. ¿Por qué va a ser la Biblia? ¿Qué va a ser la palabra de Dios? Nos va a amargar el pecado. La palabra de Dios es como un marro, es como un martillo que quebranta el corazón y no siempre se siente bonito. Y si siempre queremos sentir bonito, si siempre queremos sentir placer y felicidad, cuando Dios nos exhorte con la verdad que vamos a hacer, la vamos a rechazar. El egoísmo en el corazón es tan grande que lleva a poner a Dios o cualquier cosa que se oponga en ese deleite a un lado. Cuando el hombre satura el corazón de egoísmo, pone a Dios a un lado, pone a su familia a un lado, pone inclusive hasta su propia vida a un lado. No le interesa si se pueda morir. Él solamente quiere encontrar placer. Los deleites personales es lo único que importa para los hombres que son amadores de los deleites. El placer es lo único que les importa. Por tanto, Dios y su pueblo no les interesa en lo más mínimo. Un pastor o un predicador que es amador de los deleites más que de Dios va a entrar en el ministerio por los privilegios que éste le puede dar. Pero cuando ya no encuentre ese deleite, ese respeto, ese poder, ese privilegio, ¿qué va a hacer? Va a rechazar el ministerio. Los falsos maestros no solo hacen lo malo, sino que también se complacen con los que lo practican, como dice Romanos capítulo 1. Los hombres que han sido entregados a estos razonamientos no solamente se gozan, ¿verdad? No solamente hacen lo malo, sino que se gozan con los que lo practican. Y es un estado peligroso. Hemos visto hasta ahorita cómo el Espíritu Santo ha sido meticuloso en describirnos aún los detalles más pequeños de los falsos maestros. Y esto nos sirve, ¿por qué, hermanos? Porque ahora podemos defendernos de estos hombres con el conocimiento de la verdad. Cuando encontramos un hombre narcisista, un hombre avaro, un hombre que es diabólico, un hombre que ama los deleites más que Dios, un hombre que es arrebatado, envanecido,
¿usted qué va a hacer? Cuidado, cuidado, porque este hombre es de los que Pablo describe que hacen daño a la iglesia. Tenemos el versículo 5, 6 y 7, donde encontramos después, vamos a ver su conducta exterior y su presa favorita, ¿verdad? Vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos guarde de estos hombres. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, le doy gracias porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Le damos gracias, Padre Santo, porque usted está con nosotros y rogamos en el poderoso nombre de Jesucristo que nos guardes de todo mal. Rogamos, Padre, que nos guardes de las acechanzas del diablo y de los ataques de sus ministros que hacen daño a la iglesia. Líbranos, Señor, guárdanos y sé con nosotros. Mi Dios, que seamos humildes y que siempre reconozcamos nuestros errores y nuestras culpas y pidamos perdón en el nombre de Jesús. Mi Dios, danos humildad y sencillez y glorifica tu santo nombre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.